Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a una edición más de tu programa Testifiquemos de Cristo, transmitido desde el santuario de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Buenavista. Quiero excusar al reverendo Isaías Narváez, que estaba pautado a estar con nosotros. Le ha surgido una muerte en su familia y en esta noche está predicando en un culto funeral, pero me acompaña el querido pastor de juventud de nuestra iglesia, el pastor Manuel Rodríguez Vidot. Quisiera iniciar esta programación hoy, jueves 8 de enero, leyendo un verso que es propio de la época navideña. Y aunque es propio de la época navideña, usted se va a percatar de que es propio para cualquier época del año. Es un solo verso. Es el pasaje, algo de lo que el ángel le dijo a José respecto a María. Y en el capítulo 1 de Mateo, el verso número 23, y dice así, lo leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bendiga el Señor esta su palabra leída en nuestros corazones. Te doy gracias por tu palabra y te doy gracias porque es una palabra cumplida. No solo en aquella época distante y remota, sino hoy. Tú eres Emanuel y estás con nosotros. Que tu bendición alcance a todo el que escucha con fe tu palabra. Que tú bendigas esta isla de esquina a esquina, de norte a sur, este a oeste. Que bendigas a los que están en sus automóviles, que bendigas a las amas de casa que escuchan, que bendigas a los confinados, a las personas que están en el hospital, al que está atravesando un dolor, al que está en el hospital. Que en esta noche experimentemos esa gracia prometida en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias, Señor. Bueno, pastor, vamos a hacer un repaso de las actividades propias de nuestra iglesia. Vamos a empezar con los domingos. Los domingos aquí damos dos cultos. Un culto en la mañana. El mismo culto se repite dos veces. A las 8 y a las 11:15. Y entre medio tenemos nuestra escuela bíblica. Que es una escuela bíblica muy vigorosa y muy bien asistida. Así que el mismo culto se repite a las 8 y se repite a las 11:15. Cuando traigo un predicador invitado, le digo al predicador invitado, si estornudas en el primer culto, tienes que estornudar en el segundo culto, porque tratamos de que se repita lo mismo, porque la idea es que los hermanos y hermanas asistan a uno de esos dos cultos. Y si tú vienes y nos acompañas, vas a descubrir tres cosas importantes. La primera, Dios está aquí. El Espíritu Santo se deja sentir. La segunda es que esta es la casa de Dios. Y la tercera es que esta es tu casa también. Te vas a encontrar aquí con una familia, con una hermandad. Vas a recibir cariño sincero. Se prodiga amor sincero. Y vas a encontrarte con una congregación humilde, sencilla, pero que adora a Dios
en espíritu y en verdad, un culto vivo. Así que bienvenido serás las veces que nos quieras acompañar. El domingo de la noche hay culto de oración. Los hermanos empiezan a orar a las 6:30, pero el culto en el aposento alto comienza a las 7 de la noche. Los lunes se repite esa experiencia de la oración. Hay distintas reuniones y hay una sesión de la escuela bíblica. Los martes de la mañana hay un lindo culto de oración que puedes escuchar y ver a través de la internet en nuestra página www.iglesiai.org. iglesiai.org. Ese culto empieza a las 9 de la mañana los martes y termina a eso del mediodía. En la noche del martes tenemos células de oración que visitan los hogares. Tenemos distintas experiencias donde se cultiva el estudio bíblico. Cambia de semana en semana. Los miércoles tenemos un lindo culto de oración. Anoche hubo culto de oración. Ese culto de oración ordinariamente se da la cena del Señor y se da un breve estudio bíblico. Anoche el estudio bíblico fue sobre el Salmo 37. Lo ofreció la reverenda Migdalia Acevedo. Los jueves en la mañana hay visitación, igual que los miércoles. En la noche hay una célula que visita los hogares. La célula del camino. Esta noche, ya mismito, deben salir a visitar. El viernes, mañana en la noche, hay sociedades, damas y caballeros, tienen culto de oración. Y dejo al pastor de jóvenes para que nos diga qué tienen los jóvenes en los intermedios mañana en la noche. Mañana en la noche vamos a estar trabajando lo que son los atributos de Dios previo a un retiro que vamos a tener en el mes de febrero, donde vamos a estar trabajando el tema de la espiritualidad. Quisimos trabajar los atributos de Dios para que ellos puedan entender a quién ellos adoran y qué espíritu es el Espíritu Santo. Que ellos puedan trabajar su espiritualidad cristiana. Qué bueno. También mañana, pero el sábado, en la mañana tenemos oración en el aposento alto y la tropa de niños escucha a las 4:08 se reúne en nuestras facilidades. Y ya le dije que el domingo a las 8 y a las 11:15 nuestro culto de oración. Este domingo comenzamos una campaña de oración y ayuno por el 2014. Y la semana próxima vamos a estar orando de madrugada, vamos a tener culto todas las noches, alguna actividad de oración. El viernes 17 tendremos una vigilia de oración. Sábado 18 un retiro congregacional. Y el próximo domingo 19, después de los dos cultos en la tarde, un retiro congregacional. Y es que le vamos a pedir al Señor que haga de este año 2014 un año de mucha y grata bendición para todos y para todas. Bueno, pastor, estaba leyendo este verso que habla acerca de una profecía sobre el nombre de nuestro Salvador. Y uno de sus nombres es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Quiero, antes de hablar de los temas propios del día de hoy, hablar de eso, Dios con nosotros. La primera pregunta que salta a mi mente es: Dios con nosotros, ¿dónde? ¿Dónde fue que Él encarnó? ¿En qué condiciones fue que Él encarnó? La otra pregunta, luego de preguntar ¿dónde?, la otra pregunta es ¿cuándo? Porque la gente ve a Dios solo cuando todo está bien. La gente automáticamente piensa que si todo está mal es que Dios no está. Ya no es Emmanuel. Él está solo cuando todo está bien. Pero ¿dónde y cuándo es Dios Emmanuel? Dios con nosotros. Una de las cosas interesantes es que si yo veo el testimonio bíblico, tengo que comenzar diciendo que en el testimonio bíblico se encarna en un pesebre en el lugar menos propicio y en el lugar menos esperado. Y es en un lugar donde el pesebre significa el lugar donde se da alimento a los animales. Por lo tanto, no era el lugar esperado del Mesías que los judíos
hasta ahora, hasta el día de hoy, todavía esperan. Tú no ves un castigo, tú no ves que Dios castigó a José y a María. Yo no veo ningún castigo. No. Yo veo... Pero hay gente que si su hijo nace en un pesebre, lo interpreta como un castigo y que Dios no está. No. Yo no lo veo como un castigo, y más cuando uno ve en el ejemplo de Jesucristo, cuando uno ve la misión de Jesús, cuando Él dice que Él viene por los pobres para darle aquella palabra de esperanza, cuando Él viene por los enfermos, cuando Él viene por el necesitado, pues se encarna en medio de ellos. Y es algo muy importante. ¿Por qué? Porque entonces es la pregunta que usted dice: ¿cuándo y dónde se encarna entonces Dios con nosotros? Y en momentos dados yo siempre he recordado palabras de David Morales cuando dice que en medio de nuestra necesidad es que Dios se encarga. Y en medio de esa necesidad, cuando Dios se encarga, es que nosotros empezamos a conocer a un Dios diferente. Y es ese Dios que se hace provisión, se hace sanidad en nuestra vida, se hace de maneras diferentes, y ahí vamos conociendo a ese Dios. ¿Tú crees que José y María tenían excedentes de dinero cuando tuvieron que conformarse con pesebre? Yo creo que si José y María tuviesen excedentes de dinero, no hubiesen estado mendigando por un pesebre ni por un hogar, sino ellos hubiesen tenido un espacio. Y si alguien que nos escucha esta noche está pasando por una crisis económica y sienten que no pueden proveerle a su hijo de lo que ellos quisieran, para esa gente, Dios es Emanuel. Dios es Emanuel. Y Dios seguirá siendo Emanuel. ¿Por qué? Porque esas personas pueden recurrir a Dios y dejar que Dios nazca en sus corazones, y que Dios sea respuesta de esperanza a la vida. Es lamentable que muchas personas piensen que el dinero lo es todo. Y esto lo podemos ver en que hay enseñanzas bíblicas y hay enseñanzas del Evangelio que dan palabras de esperanza y métodos de vivir de manera alterna a lo que uno piensa que debe ser la única forma de vivir. Tú sabes que precisamente el pastor que tú mencionaste, pastor David Morales, una persona muy querida, cuando se casó con Aide, fue una situación bien precaria. Tenían una pequeña casa de madera sin servicio de agua y sin servicio de luz. Y un día solamente había una vianda, no había bacalao. Y Aide sirvió la mesa, prendió una vela, y David se echó a llorar. Y le dijo: Aide, tú te has vuelto loca. En tu casa tú lo tenías todo, y por estar conmigo, mira, no tienes nada. Pero ella le cogió las manos, lo miró a los ojos y le dijo: pero nos amamos. Y yo siento que lo tengo todo. En las noches se ven las estrellas. En la necesidad resalta el amor. En la necesidad uno puede descubrir cosas preciosas que el dinero no puede comprar. Las cosas que el dinero compra perecen rápido, pierden valor rápido. Y no hay nada más bello en la vida que descubrir en medio de la necesidad el poder de Emanuel, Dios con nosotros. La verdad es que si alguien nos escucha y está pasando por un momento así, no piense ni por un segundo que Dios no está contigo. Y ese es mi primer mensaje en esta noche. No dejes que las falsas teologías que andan por ahí te engañen. Dios es más que el dinero. Y no hay manera
de que se pueda comparar la bendición de Dios. Si Dios hubiese querido equiparar su bendición con propiedades y con dinero, Jesús no hubiera nacido en un pesebre. Pero Dios quiso estar con nosotros en el dolor, en la pobreza, en el quebranto, en la necesidad. Y yo he descubierto que Dios está más cerca de mí cuando estoy pasando por alguna prueba, algún dolor, algún quebranto, que cuando todo parece estar bien. Y quería empezar de esta manera. Posible que en el 2014 alguien que me esté escuchando pase un tiempo un poco difícil, pero no pierda la esperanza. Todo lo contrario, haz de este año tu año de esperanza, porque Emmanuel vive, Dios con nosotros. Y ese debe ser el tema que tú recuerdes más que ningún otro en este día. Quería compartir con ustedes también, aunque está fuera de tiempo, algo acerca del capítulo 2 del Evangelio según Mateo, antes de ir al capítulo 6 de Lucas, si nos da tiempo. Es la historia de unos magos. ¿Cómo tú ves esos magos, Manuel? Tú los ves así con ojos orientales como los chinitos. Tú los ves con una piel blanca y ojos azules. ¿Cómo tú los ves? Más o menos. Para mí, eran personas de la misma, más o menos de Arabia, por ahí. Así que eran personas árabes. Que son gente muy parecida a nosotros, lo único que con un poco de tez más oscura. Más oscurito. ¿Tú crees que alguno de ellos se llamaba Gaspar? Pues fíjese, el texto bíblico no me dice cómo se llamaban. No. Y ni me dicen que eran 3 tampoco. No. Yo pienso que, y cojo estos nombres a propósito. Hussein, que es de allí, y un palestino, Arafat, Yasser. Y cojo esos dos nombres porque asociamos esos nombres con ponebomba que odian a Israel. Y hay que contextualizar esto. Porque si un ortodoxo judío que tiene la Biblia, que tiene la promesa, lee que los que tenían la promesa no fueron, y que unos árabes son los que reciben la revelación, es un escándalo. Y yo quiero que sepas que el Evangelio según Mateo, que es donde aparece esta historia, está dirigido precisamente a los judíos. Y es que es interesante porque ellos tenían la revelación escrita. Ya estaba revelado porque ellos le preguntan a los escribas sabían dónde iban a ser, pero hay mucha gente que tiene el conocimiento de la revelación, pero lamentablemente no lo creen. Mira lo que es profiling. ¿Cómo se dice profiling en español? La verdad es que no sé cómo se dice profiling en español. Eso es medir a la gente por algunos aspectos superficiales. Clasificar a la gente por un aspecto, ¿ves? Porque si es un evangélico que está vestido con gabán y corbata, entonces si es un inconverso de un arrabal, la gente hace sus juicios. Según los juicios de la gente, el pobre Lázaro no entraba al cielo
Y el rico, que dejaba caer las migajas, que vestía de púrpura, ese iba para el cielo. Según el profiling, estos árabes se iban al infierno y los judíos se iban a salvar. Nosotros los evangélicos a veces hacemos profiling y nos creemos que porque somos evangélicos somos mejores que otros. Y hay muchos que tienen mucho conocimiento, pero se han apartado de la verdad. Se han apartado del camino. Han dejado el amor y se han hecho legalistas. Eso ocurre en el pueblo de Dios hoy. Y limitamos la capacidad de Dios a hablar. Y limitamos. Aquí la epifanía es eso, la revelación, la manifestación de Dios. Que Dios, fíjate, Apocalipsis dice que ninguno tome tu corona. ¿Tú crees que porque yo me calle la boca y deje de predicar el evangelio a mis vecinos, Dios se va a callar la boca y va a permitir que esa gente se pierda? No. ¿Tú crees que porque estos judíos que estaban en Jerusalén se callaron la palabra de bendición a todas las naciones que tenían, Dios se iba a callar la boca y no iba a salvar a estos magos? No, Dios se le manifestó. Dios descubrió su gracia y su gloria. Y ellos, tocados por el Espíritu Santo de Dios, siguieron la guianza que Dios le había dado. Probablemente tuvieron acceso a la revelación bíblica, seguramente al libro de Números y a otras porciones más. Y sabían del rey de los judíos. Sabían del rey de los judíos. Por eso hay que contextualizar eso cuando dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bueno, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bueno, el rey Herodes era una de las personas más déspotas, más perversa que yo recuerde. Entre sus delirios de grandeza estaba el defecto tan grande de que él, si alguien pensaba que iba a ser que le iba a sustituir a él, que le iba a tumbar el puesto, que le iba a hacer ruchar el palo, él lo mataba. Tan es así que él mató a 45 de los 70 miembros del Sanedrín. Después de eso, el 100% de los miembros del Sanedrín apoyaban a Herodes. Mató al sumo sacerdote ahogándolo. Mató al abuelo del sumo sacerdote, un ex rey muy anciano que solamente quería vivir en paz. Mató a su propia esposa Miriam. Mató a Alexandra, la última de la familia real anterior, y a 10 de sus amigos que supuestamente conspiraban para quitarle el poder. Mató a su cuñado porque pensó que conspiraba para matarlo. Mató a 3 de sus hijos porque él pensaba que ellos querían ser reyes. Y cuando estaba cerca de su muerte, mandó encerrar en la cárcel a las personas más queridas de Jerusalén, con órdenes de que tan pronto él muriese, los mandaran a matar a todos ellos para que se derramaran lágrimas en su muerte. Se decía, había un decir que era era más seguro ser un cerdo en Navidad que ser familia de Herodes. Porque cualquier persona que él pensara que quería quitarle a él el trono, él lo mandaba a matar. ¿Cómo se sintió Herodes cuando 3 magos de Oriente, los magos que fueran, cuando estos magos de Oriente le dijeron a él, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Tiene que haberse sentido que
esta gente tenía una información de que o lo querían quitar a él como rey, Sí. o posiblemente también que había una revolución que él no se había dado cuenta dentro del pueblo. ¿Y qué pensaba la gente del pueblo? Que sabían que a todo el que... Mira, aquí, mira cómo dice la Biblia, el verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Había miedo, turbación. Porque entonces este hombre tan manipulador manda a buscar a los principales escribas, que como tú muy bien dijiste, ellos sabían dónde era. Ellos leyeron la Biblia y sabían que él iba a nacer en Belén. El verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, ve, un conspirador, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, que por eso es que algunas personas creen que él mató a los niños hasta de 2 años. Porque a ellos les tomó un tiempo venir desde donde estaban y antes de empezar a caminar, ellos estudiaron el asunto. ¿Ve? Así que Herodes, como no era un hombre espiritual, calculó. Todos los que tengan 2 años O menos. ahí está. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y adore. Ellos se fueron y llegaron hasta donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Es que el que encuentra a Jesús le da un gozo inefable, no importa cuál sea la condición. Y estos magos no estaban buscando señales económicas, estaban buscando señales espirituales. Y se llenaron de muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, no adoraron a María, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y este es el llamado que yo le hago a todo el pueblo. Mira, en todo el 2014, todos los días del 2014, pon tu mirada en el cielo. Hay una estrella. El Espíritu Santo te quiere guiar. Pon tu mirada en Jesucristo. Y todas las mañanas y todas las noches, reconócelo como tu Señor, como el Rey de tu vida, como el que intercede por tu alma. Reconócelo como tu Salvador, el que se dio por ti en la cruz del Calvario, el que rindió su vida. Recíbelo como Señor y Salvador todos los días de la vida. Vierte tu corazón de día y de noche y tú verás como Él te seguirá guiando con su Espíritu Santo. Abrirá un camino nuevo y vivo, porque ellos fueron avisados por revelación en sueños que no volviesen. Herodes, regresaron a tierra por otro camino. Y Dios tiene un camino superior para ti. Y espero que este 2014 sea un tiempo de bendición, de fe y de esperanza, para ti y para los tuyos. Pasamos ahora a identificar la emisora. Y regresamos. Carlos Ramos en los controles, el pastor Manuel Rodríguez Vidot y este es su servidor, Miguel Antonio Morales. En la segunda mitad de tu programa, Testifiquemos de Cristo. Quédate en sintonía. Dios te bendiga.
David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien en la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que sí con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Mi Señor se llama Mefiboset, mas él no puede hablar. Está inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar, y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a que nadie le daba dolor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá, una diosa lo devará. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Aleluya. Oh, escucha, hermano, hermana, escucha lo que el rey quiere decirte en esta noche. Estas palabras son para ti. Escúchame. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a que nadie le daba dolor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir de las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una diosa lo devará. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te estoy diciendo en esta noche. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, el rey te lo devuelve al 100 por 1. Aleluya. El rey te mandó a llamar. Oh, oh, oh. Y regresamos a este tu programa Testifiquemos de Cristo en la segunda mitad del programa. Estaba escuchando a nuestro querido hermano Dani Berríos. Quisiéramos compartir, como suelo hacer los jueves en la noche, algo de lo que se discute en la escuela bíblica de nuestra iglesia. Y el domingo pasado estábamos leyendo los primeros 11 versos del capítulo 6 del Evangelio según Lucas. Y en estas dos perícopas, estos dos pasajes, se dan dos eventos en el día
de reposo. Déjame leerles el primero, los versos del 1 al 5, para empezar a comentarlo. Y como siempre lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bendiga el Señor su palabra leída en nuestros corazones. Es de todos conocido que el día de reposo es el día sábado, y que existe porque en la creación Dios hizo toda la creación en 6 días y el séptimo día descansó. Que el día de reposo es parte de la creación. O sea, la creación completa son 7 días. Hay un reposo que es creativo. La gente no sabe lo que es reposo. La gente se cree que recreación es reposo, y debería ser así porque la palabra recreación es recrearse. Y eso debería ser reposo, pero la mayoría de las personas que se recrean terminan esbaratados. No terminan nuevos. Vacaciones son para después tener otra vacación. Sí. Y la idea del día de reposo es recrearse. Pues es un reposo que es creativo. Bueno, el punto es que Dios estableció el día de reposo. Dios no lo estableció porque Él lo necesitase. Dios lo creó porque el ser humano que Él creó es parte de esa creación. El ser humano lo necesita. Y aquí un primer punto, antes de entrar en el pasaje en sí. Necesitamos el reposo. Hay personas que no pueden reposar porque su estado anímico no se los permite. Reposo no es solamente no hacer nada. Vuelvo y te digo, el reposo es creativo. Y recreativo en el sentido propio de lo que estoy diciendo. No, nos vuelve a crear. Tiene contenidos. No es un vacío. Es algo que nos llena, que nos devuelve fuerzas y nos la aumenta. Nos aumenta la productividad. Nos permite enfrentar el futuro con esperanza. Los que nunca tienen reposo se deprimen, se enferman. Así que esos son los principios. Ahora, ¿qué hacía el judío para poder tener día de reposo? Día de reposo no se cocina, pero se come. ¿Qué significa eso? Que cocinaban antes. Había que cocinar antes. Y había que prepararse para el día de reposo. O sea, implícitamente hay estructuración, hay planificación, hay proyección, hay anticipación. No es vivir la vida así empujado, no. Mira, si tú planificas tener un día de reposo, tienes que organizarte la vida para que ese día puedas reposar. ¿Cierto o falso? Cierto. Ok. Y eso está muy bien. Y lo vamos a ver aquí en este pasaje, que para los judíos presuponen que ya la comida del día anterior está preparada. Y que no puede haber trabajo ese día. Ok.
yo añado a esto, pastor, otros niveles del reposo. Voy a hablar de las personas que tienen 30, 40 años. 20 y pico, 30, 40 años. Si tú te piensas jubilar, si tú quieres un día reposar, mejor es que lo planifiques. No puedes vivir los 6 días al garete y el 7º día tener reposo. Eso no puede ser. Los que viven 6 días al garete, lo que tienen el 7º día es un desastre. Porque eso hay que planificarlo. Hay que estructurarlo. La gente vive la vida así, un día después de otro, sin planificación. Eso no es conforme a las Escrituras. ¿Ve? Algo que yo escribí, es sabio tener un día de reposo. Para disfrutarlo hay que trabajar con sabiduría los 6 días anteriores. Si trabajamos con sabiduría, la obra continúa mientras se reposa. Es como cuando yo cojo vacaciones aquí. Y yo cojo vacaciones, gloria sea el nombre del Señor. Hay que desconectarlo, pero las coge. Si yo no he trabajado bien y me voy de vacaciones, la obra se cae. Si trabajé bien, la obra sigue. La obra sigue. Si la obra se estanca mientras reposamos, no trabajamos bien, fuimos deficientes. Además hay que planificar para el día de reposo. Bueno, el problema es que evidentemente Jesús y sus discípulos no estaban en ninguna casa la noche antes. Por lo tanto, no tenían los medios para proveerse. Pero hay algo en el Evangelio que evidencia un orden, una organización, una planificación del Espíritu, que se manifiesta, por ejemplo, cuando se les viene a cobrar los impuestos y ya Dios tiene predispuesto un pez con el dinero exacto que se necesita para pagar esos impuestos. ¿Ve? Y Dios suple esa necesidad. Y aquí el Padre Celestial suplió la necesidad de los discípulos que estaban haciendo la obra del Señor con estas espigas. Ellos las restregaron con las manos. En la interpretación de los rabinos, eso era un trabajo. Fíjate. En la mente de Dios Padre, no. Y aquí está la imposición de las tradiciones por encima del espíritu de la ley. ¿Ok? Cuando Dios dio el día de reposo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. ¿Ve? Y aquí están poniendo las cosas al revés. En lugar del día de reposo ser un día de gozo, de alegría, de júbilo, era un día de tormento para algunos porque le impusieron una carga extrabíblica que robaba el gozo, que robaba la espontaneidad. Mira, pastor, no recuerdo en qué Targum fue, pero una vez yo leí esto. Hubo un rabino que dijo que si una gallina ponía un huevo en un día de reposo, no se podía comer ese huevo porque esa gallina no se supone que hubiera hecho eso. Es como si el día de reposo se estancara la vida. Estancara la vida. Y aquí
Jesús en este pasaje y en el próximo, que yo no sé si nos dé tiempo a leerlo, está tratando de decir, no solamente se puede dar vida en el día de reposo, es una obligación dar vida en el día de reposo. Es una obligación hacer el bien. Es una obligación hacer el bien. Y entonces Jesús no discute con estos rabinos en el plano de sus tradiciones. Él va a la fuente bíblica, que es la autoridad, y va a un punto donde la autoridad bíblica contradice las tradiciones de los hombres. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y comió. Y dio también a los que estaban con él, y le pareció. Y eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Y no se condena a David por eso. No se condena a David por eso, porque esos panes no estaban para darle comida a Dios. De eso comían los sacerdotes. Pero el pan que hay en la mesa de Dios es para darle de comida a la gente. Es para satisfacer las necesidades de la humanidad. Y todo lo que Jesús hizo desde que encarnó en humilde pesebre hasta que resucitó al tercer día, y todo lo que hace todos los días del año, no es para sí mismo, es para bendición de su pueblo. Es para nosotros. ¿Por qué fue que Él derramó su sangre? ¿Por qué resucitó al tercer día? Para Él. Él no tenía que hacerlo. Él no tenía que hacerlo. Es que nos ama tanto, y el deseo de Dios es darnos vida en Jesús. Pues hay un elemento ahí, y con esto termino. Esto es algo que yo no tengo una fuente fuera de mi persona que lo diga. No me sorprendería si alguien lo dice, pero yo veo en esto de los panes del santuario un elemento eucarístico. Y para nosotros los discípulos de Cristo eso es importante, porque nosotros somos una comunidad de la mesa. Amén. Y vuelvo y digo, la mesa es para alimentar al pueblo de Dios. Y ese pan de vida que es Cristo se dio en la cruz del Calvario para que yo tenga reposo. No para cargarme, para quitarme las cargas, para hacerme libre. Y si hubiera alguien al alcance de nuestra voz en esta noche que necesita recibir el pan de vida, yo quisiera que ahí donde tú estás, tú recibas a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Ese Dios con nosotros. Ese Emanuel, gracias pastor. Ese Dios con nosotros. Porque Él está cerquita y está tocando a la puerta de tu corazón. El otro pasaje habla de un hombre que tenía una mano seca, pero la mano de Dios nunca se ha secado. La mano de Dios se extiende para tocar las nuestras. Y aquella mano que no podía proveer el pan de los hijos, se hizo hábil otra vez. Y aquella mano que no podía abrazar y bendecir a los hijos, se hizo tierna y útil otra vez. Y Dios quiere hacer de tu mano tierna y útil, no solo para que ganes el pan, sino para que bendigas a otro, para que des afectos a otro, para que la voluntad de Dios se cumpla contigo. El pastor, vamos a repasar otra vez qué es lo que tenemos en plan en estos días. Bueno, en estos días, la semana que viene, tenemos la semana de oración. Es una semana donde el lunes comenzamos con un culto de oración aquí, martes células de oración en los hogares, miércoles otro culto de oración, jueves es el altar familiar, viernes vamos a tener vigilia, sábado vamos a tener retiro en la iglesia, y el domingo 19 finalizamos con un retiro luego del culto congregacional. Correcto, eso será el domingo 19 en la tarde.
Y aquellos que se quieran unir a esta campaña de oración van a ser más que bienvenidos. En breve momento vamos a dejar a Carlos Ramos para que él nos deje escuchar alguna otra alabanza más. Pero vamos a tener una palabra de oración por los hermanos que nos están escuchando, pastor. Así que oramos. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú te has encarnado y ese Dios con nosotros ha sido palpable en cada una de nuestras vidas. Y te pedimos, Dios, que en esta noche haya un nacimiento en cualquier corazón que así lo amerite. Te pedimos, Señor, que tú continúes obrando en medio de tu pueblo y que tú, Señor, ante este nuevo año, tú dejes, Señor, que tu presencia fluya en medio de cada uno de tu pueblo. Señor, asimismo también te pedimos que tú bendigas a cada persona que tiene necesidad, que tú puedas hacer la provisión necesaria. Y en estos momentos, Dios, que nos prestamos a tener una semana de oración, te pedimos que tu poder se manifieste aquí en nuestra iglesia y que esto tenga repercusiones en nuestra comunidad. Así que, Señor, ante ti ponemos todas nuestras necesidades, sabiendo, Dios, que tú contestas mejor de lo que nosotros podemos pensar y podemos pedir. Y así bendice a cada radioescucha que en esta noche ha tenido este tiempo para que sea también, Señor, en su casa o donde quiera que esté, sienta que la mesa se ha servido para él o para ella. Así que, Señor, te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Será hasta la próxima semana en esta misma emisora y en este mismo lugar. Que Dios te bendiga. Sé que el tiempo no espera cuando todo se siente acabar. En tu cuerpo ya no quedan fuerzas y tu lucha no puedes ganar. Hay una promesa de Dios para ti que a tu vida traerá mucha paz. Él cuidará de tu corazón y tu alma. Él estará a tu lado, aunque no lo entiendas, nunca se olvidó de ti. Tu clamor ha escuchado. Él ha prometido sanar tus heridas y cuidar de ti. Él cuida de ti. Él cuida de ti. Sé que sientes tristeza y que lloras en la intimidad. En las noches te agobia la espera y tu crisis no ves terminar. Hay una promesa de Dios para ti que a tu vida traerá mucha paz.